Daniela Blandón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rosa. Hoy ponemos la mirada, e imagino que lo haremos toda esta semana, en Davos, donde avanza un año más, quizás una de las citas económicas más importantes del mundo, ¿no? El Foro Económico Mundial. Claro que sí, y que empezó oficialmente el día de hoy. Y desde muy temprano el presidente de Estados Unidos ha ratificado en redes sociales que se mantiene firme en su intención de tomar el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo dominado por Dinamarca. Pues la primera respuesta vino de la presidenta de la Comisión Europea. Primer principio, plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca. La soberanía y la integridad de su territorio no son negociables. En segundo lugar, estamos trabajando en un aumento masivo de la inversión europea en Groenlandia. Trabajaremos con Groenlandia y Dinamarca mano a mano para ver cómo podemos apoyar aún más la economía y la infraestructura local. En tercer lugar, trabajaremos con Estados Unidos y todos los socios en una seguridad más amplia en el Ártico. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que también ya ha comparecido, ¿no?, en este foro, ha rechazado esta guerra arancelaria de Donald Trump, que ahora no va dirigida solo al tema de Groenlandia, sino también a Gaza. Claro, pues Donald Trump dijo que el vino y el champán francés se someterían a gravámenes del 200% si es que el gobierno galés no aceptaba unirse a esta iniciativa de paz que creó para Gaza. A lo que Emmanuel Macron le respondió que no se dejarán intimidar. Días antes el mandatario había usado la misma retórica con Francia y otros 7 países europeos que se oponen a su plan de controlar a Groenlandia. Desde Davos, sus más cercanos funcionarios han salido en su defensa. Lo que insto a todos los presentes a hacer es tomarse un respiro, respirar hondo y dejar que las cosas se desarrollen. Como dije el 2 de abril, lo peor que pueden hacer los países es intensificar sus tensiones contra Estados Unidos. Y en cuanto a su pregunta sobre los aranceles adicionales, lo que el presidente Trump amenaza respecto a Groenlandia es muy diferente a los demás acuerdos comerciales. Por lo tanto, insto a todos los países a que cumplan con sus acuerdos comerciales. Los hemos acordado y nos brindan una gran certeza. Rosa, al medio de este cruce de palabras, la Eurocámara aprobó suspender la ratificación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, firmado en julio, que debía surtir trámite la próxima semana. Este pacto justamente buscaba impedir aranceles agresivos de parte y parte en toda esta guerra arancelaria. Y que fue muy criticado, ¿no?, por varios países de la Unión Europea. Daniela, y lógicamente la presencia quizás más esperada en todo este contexto va a ser la de Donald Trump. Mañana a las 8 de la mañana, Bogotá, Lima y Quito está programado para hablar. Podrá ser muy común también verlo en reuniones de alto nivel, al margen del encuentro de líderes económicos y políticos más grande del mundo. Pero en las calles, lo vemos en las imágenes, la bienvenida no fue tan calurosa. Una serie de protestas inusualmente concurridas ha estallado en un habitualmente apacible Davos. Durante su discurso del miércoles espera que ratifique sus planes sobre Groenlandia y ya veremos con qué más nos sorprende Donald Trump el día de mañana. Lo seguiremos sin lugar a dudas, y es que precisamente coincide, ¿no?, esta inauguración del Foro Económico Mundial con que se cumple un año desde que Donald Trump volvió a jurar el cargo de presidente. Yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, finalmente, ¿cómo le ha ido a la economía, Daniela? ¿Cuáles son los números un poco? Bueno, internamente el presidente ha podido mostrar un crecimiento sostenido, todo hay que decirlo, y lo vemos también en este gráfico, con excepción del primer trimestre del año pasado, cuando la economía se contrajo en términos anuales. Vemos que ha habido trimestre a trimestre un buen crecimiento. La bolsa también ha tenido un muy buen comportamiento, ha marcado numerosos récords históricos. El índice Standard & Poor's, que es considerado por los analistas como el mejor termómetro de la economía, porque incluye a las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil, es decir, por valor en bolsa. Este índice ha subido casi un 15% en el último año. Bien, Daniela, y cuéntanos, ¿cómo han estado los precios para el consumidor estadounidense?
Bueno, Trump hizo campaña con la idea de reducir el costo de la vida, presentándose como un populista mientras servía papas fritas en el autoservicio de un McDonald's. Un año después, la inflación está persistentemente alta. No podemos decir que se disparó ni mucho menos, está en 2,7% anual. Él la recibió en 3% anual, por encima, eso sí, del 2% que desea la Reserva Federal. Y la clase trabajadora lo siente también en sus bolsillos. Aproximadamente 6 de cada 10 adultos afirman que la actual administración ha afectado el costo de su vida, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de la Associated Press. Es que la disputa, ¿no?, con la Reserva Federal ha sido todo otro tema de este año, Daniela, que hemos ido siguiendo aquí, seguro que dará para más. Claro, no, si nos pusiéramos a mirar punto por punto de cada año, de cada mes del mandato de Trump, no terminaríamos nunca. Claro, necesitaríamos un año completo. Exacto. Daniela, ¿y cómo ha afectado esta estrategia arancelaria finalmente también a la economía? ¿Cuál es la valoración, digamos? Claro, durante todo el año el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles altísimos a diferentes países y sus políticas no están alineadas con sus proyectos. A veces sus advertencias se cumplen, otras veces no se cumplen, pero lo cierto es que sí es una muy buena arma de negociación, como lo vemos en el siguiente informe. Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos hace un año, Donald Trump amenaza regularmente con imponer aranceles aduaneros. Hasta ahora, el presidente estadounidense utilizaba esta estrategia principalmente en el marco de enfrentamientos económicos. El sábado, en el contexto del litigio sobre Groenlandia, que enfrenta a Estados Unidos y Dinamarca, se utilizó explícitamente con fines políticos. Se materialicen o no, estas barreras comerciales se han convertido en uno de los medios de presión de la Casa Blanca, en particular cuando otros países, aliados como rivales, no se alinean con los intereses estadounidenses o con su estrategia diplomática. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, Donald Trump anunció aranceles del 25% sobre los productos importados de Canadá y México. Unos días más tarde, de Brasil, la Unión Europea, India y China. Se trata de aranceles del 10% sobre los productos chinos porque exportan fentanilo a México y Canadá. Según algunos analistas, la amenaza de aranceles adicionales es suficiente como instrumento de negociación política, una espiral considerada peligrosa. Estas iniciativas unilaterales cuestionan el orden internacional y la estabilidad. Nos encontramos en un punto álgido del intento de hegemonía estadounidense que se caracteriza por la agresividad, la violencia y un desprecio total por el derecho. Durante el último año, los aranceles inicialmente decididos por Donald Trump han sido suspendidos, reducidos o incluso anulados en varias ocasiones, ya sea porque desde el punto de vista de Donald Trump se había alcanzado el objetivo político o por razones económicas tras las fuertes caídas de los mercados estadounidenses y mundiales. Precisamente, cerremos hablando de los mercados estadounidenses y mundiales. ¿Cómo reaccionan estas bolsas? Bueno, los principales índices de Wall Street caen a mínimos de 3 semanas, con los inversionistas muy alarmados por las nuevas amenazas arancelarias de Donald Trump contra Europa. Esa aversión al riesgo catapultó el oro a nuevos máximos históricos, está por encima de los $4.700 la onza y hundió las acciones a nivel mundial. Vemos como en Europa la bolsa de Alemania cayó más del 1%, el día anterior también habían caído. Daniela, pues muchísimas gracias un día más por toda esta economía. La iremos siguiendo toda esta semana, como decíamos, con la mirada muy puesta en Davos. Por supuesto que sí, estaremos con la agenda muy repleta esta semana. Nosotros de momento vamos con Revista de Prensa.